Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de física para el curso de 10º grado del Colegio Bautista Belén. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy los contenidos relacionados a la unidad número 5, que es la unidad de impulso y cantidad de movimiento y movimiento circular uniforme. Y los contenidos que estaremos abordando son el péndulo cónico, el movimiento en un círculo vertical, gravitación, el campo gravitacional y el peso, los satélites en órbitas circulares y las leyes de Kepler. Primeramente deseo analizar con ustedes, estimados alumnos, la cita bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 14, la cual dice lo siguiente: entonces dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y años. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a analizar referente a lo que es la gravitación universal, referente a lo que es las leyes de Kepler, referente a el por qué se pueden ubicar satélites en órbitas circulares alrededor del planeta Tierra, tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la maravillosa creación de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta cita bíblica, jóvenes, necesito que ustedes la analicen, ya que el día viernes, en nuestra videoconferencia, vamos a retomar la cita, pero la vamos a relacionar con dos frases célebres del famoso físico Sir Isaac Newton. Entonces, estudiantes, analicen esta cita, ¿verdad? Repasen los contenidos que vamos a abordar el día de hoy y sobre todo recuerden integrarse a la videoconferencia del día viernes. Primeramente vamos a hablar de lo que es el péndulo cónico. Y es que un péndulo cónico consta de una masa M que gira en un círculo horizontal con una rapidez constante, ¿verdad? Que se denomina o se representa por la letra B minúscula al extremo de una cuerda de longitud L. Ahora, en esta parte de acá es necesario resaltar que la diferencia entre un péndulo cónico y un péndulo simple es que en el péndulo simple nosotros abordamos o se abordan lo que son oscilaciones, mientras que en un péndulo cónico es un movimiento circular, tal y como se les está representando en esta imagen y tal y como ustedes lo pueden verificar en su libro de texto en la página 204 del mismo. Entonces, acá nosotros tenemos el ángulo que se forma entre la cuerda una vez que ésta inicia su movimiento circular con respecto a su posición central cuando está en estado de reposo. Tenemos el radio, ¿verdad?, que hay entre cada uno de los perímetros de la circunferencia o alrededor, ¿verdad?, en toda la circunferencia con respecto al centro de la misma. Y obviamente tenemos la longitud, la tensión y el sentido de la aplicación del peso sobre el cuerpo que está describiendo o que se está analizando en el péndulo cónico. En correspondencia con las componentes, acá tenemos, ¿verdad?, en la página aquí 204, las ecuaciones que se van a analizar para cuerpos que describan el movimiento o conformen un sistema de péndulo cónico. Tenemos que la tensión por el seno del ángulo es igual a la masa por la velocidad constante entre el radio de separación. Esto obviamente lo estamos relacionando, ¿verdad?, a lo que es el movimiento vertical. Esta parte de acá, este ángulo, lo trabajamos con la función del seno. Tenemos la masa del cuerpo que debemos tomarla en cuenta, multiplicada por la velocidad entre el radio. Ahora, si nosotros necesitamos determinar cuál es la tensión que se experimenta con respecto al eje horizontal, vamos a apoyarnos de esta ecuación que tenemos acá, que la tensión se va a multiplicar por el coseno del ángulo, por la masa, por la gravedad, que esta parte que tenemos en este punto de acá. Y obviamente de la relación entre ambas funciones tenemos la tangente del ángulo, que va a ser igual a la velocidad constante elevada al cuadrado entre el producto que obtengamos al multiplicar el radio por la constante de la gravedad. Entonces, estimados alumnos, conforme vayamos desarrollando el video, conforme vayan viendo el video, les voy a ir indicando las páginas del libro para que ustedes también, ¿verdad?, estén en constante retroalimentación y puedan aclarar cualquier duda e inquietud que surja con los contenidos que se van desarrollando en el mismo. Es importante que también se conecten a la videoconferencia del día viernes.
Entonces, el péndulo cónico nosotros lo encontramos en lo que es la página 204 del libro de texto. Con respecto al movimiento en un círculo vertical. El movimiento en un círculo vertical prácticamente lo vamos a analizar o lo podemos estudiar en la página 206 del libro. Y tenemos que en este movimiento la gravedad siempre actúa hacia abajo. Y es una de las diferencias que vamos a encontrar de manera directa entre el movimiento en un círculo vertical a el movimiento circular uniforme que hemos analizado en la videoconferencia y en los videos anteriores. Entonces, en el movimiento, en un círculo vertical, la gravedad siempre actúa hacia abajo. La dirección del peso es la misma en la parte más alta que en la parte más baja de la trayectoria. Otro punto muy importante es que las fuerzas que conservan el movimiento circular siempre deben dirigirse hacia el centro. Cuando actúa sobre un objeto más de una fuerza, es la fuerza resultante que la que origina, perdón, a la fuerza centrípeta. Entonces, en este punto es importante, ¿verdad?, determinar que la dirección de la fuerza centrípeta siempre es hacia el centro y por lo tanto es positiva, se toma como positiva. Entonces, en esta parte de acá donde dice las fuerzas que conservan el movimiento circular siempre deben dirigirse hacia el centro, obviamente estamos relacionándonos o estamos analizando lo que es la fuerza centrípeta. Otro aspecto muy importante es que la fuerza resultante hacia el centro es la fuerza centrípeta necesaria para que podamos continuar analizando un movimiento en un círculo vertical. Además, tenemos que si sobre la masa, como acabamos de leer en este punto de acá, que si sobre la masa actúa más de una fuerza, la fuerza neta o la fuerza resultante dirigida hacia el centro será igual y tenemos la fórmula de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado dividida entre el radio, la velocidad constante. Recuerden que la velocidad debe ser constante. Entonces, en este punto, la fórmula que nos permite determinar la fuerza necesaria para que el cuerpo describa un movimiento en un círculo vertical es la de la fuerza centrípeta, la cual es igual a la masa por la velocidad constante elevada al cuadrado dividida entre el radio. Y perfectamente nosotros podemos relacionar esto con la segunda ley de Newton para el movimiento circular. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? ¿O qué establece la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la velocidad constante dividida entre el radio. Y recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad constante dividida entre el radio. Les recomiendo, jóvenes, ¿verdad? Porque pues se puede dar el caso o la posibilidad de que queden algunas dudas. Entonces, en la página 206 se encuentra el contenido que estamos analizando. Ya los aspectos que se están mencionando en este momento son los más relevantes para poder desarrollar o aplicar estos conceptos, esta fórmula, a la resolución de ejercicios prácticos. Ahora, consideremos o vamos a basarnos en esta imagen que tenemos acá. ¿Verdad? Esta imagen que tenemos acá, que es la imagen o la figura 10.8 de nuestros libros. Entonces, si consideramos que una masa M atada al extremo, se encuentra atada al extremo de una cuerda girando en un círculo de radio R, que está acá el radio, lo podemos observar, y esta verdad sería la esfera, la masa, perdón, que está girando. Entonces, vamos a denotar como B sub 1 a la velocidad en la parte más alta de la trayectoria circular, y a v sub 2, que es lo que tenemos acá, la vamos a denominar como la velocidad en la parte más baja. Ese sería el significado de ambas velocidades. V sub 1, la velocidad en la parte más alta, v sub 2, la velocidad en la parte más baja. Ahora, consideremos primeramente que la fuerza resultante sobre el objeto la vamos a abordar cuando este pasa por el punto más alto. Entonces, vamos a determinar la fuerza resultante que se implementa o que se ejerce sobre el objeto cuando este se encuentra en este punto de acá, en el punto más alto, perdón, del movimiento en el círculo vertical. Entonces, en este preciso momento, en el preciso instante en el que el cuerpo de masa M se encuentra en este punto que le estoy indicando,
es obvio, ¿verdad? Analizar que el peso que se determina multiplicando la masa por la gravedad y la tensión número uno, T sub 1, todo esto es relacionado al movimiento de un cuerpo cuando está en el punto más alto en un movimiento en un círculo vertical, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, antes de hacer ese análisis, voy a aclarar lo siguiente. Tenemos, ¿verdad?, que esta ecuación la vamos a tomar cuando el cuerpo de masa m está en el punto más alto. Y esta ecuación la vamos a tomar cuando el cuerpo de masa m está en el punto más bajo. Es decir, ahorita estamos analizando la ecuación número uno. Estamos en el punto más alto. Entonces, cuando el cuerpo de masa m se encuentra en el punto más alto, el peso que se obtiene multiplicando masa por gravedad y la tensión número uno en la cuerda están dirigidos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la resultante de estas fuerzas es la fuerza centrípeta. Y esto que nosotros tenemos acá no es más que la fórmula de la fuerza centrípeta adaptada al punto u ubicación del cuerpo de masa m en el movimiento en el círculo vertical, ¿ya? Entonces, la fuerza centrípeta, recuerden que es la masa por la velocidad constante elevada al cuadrado entre el radio. Pero como nosotros ahorita estamos analizándolo en el punto más alto, en lugar de poner solamente la variable B, vamos a poner B sub 1. Y acá tendríamos que la tensión número 1, que es la tensión en el punto más alto, sumada con el peso, es igual a la fuerza centrípeta. ¿Por qué lo sumamos? Porque tanto la tensión como el peso están dirigidos hacia abajo, o sea, hacia el centro del movimiento en el círculo vertical y por lo tanto se toman como positiva. Con respecto a la segunda ecuación, entonces tendríamos que por otra parte, ¿verdad? Cuando la masa pasa por el punto más alto, que es este punto que les estoy señalando, el peso que obviamente continúa determinándose por la multiplicación de la masa por la gravedad, aún se dirige hacia abajo, ¿verdad? Pero la tensión, ahora tenemos que tomar en cuenta la tensión, pero ahora la tensión tiene una dirección hacia arriba, ¿ya? Entonces la resultante es todavía la fuerza centrípeta necesaria, pero ahora el signo va a ser negativo, porque el peso tiene un sentido de aplicación diferente al de la tensión. ¿Por qué la tensión en el punto más alto está hacia el centro y por qué la tensión en el punto más bajo está hacia el centro? Vamos a hacer una analogía para que lo comprendan mejor. Supongan que ustedes tienen una cuerda y al extremo de la cuerda le atan un candado pequeño. Entonces, ustedes comienzan a girar esa cuerda de manera vertical, de manera que se forme un círculo vertical. Entonces, la tensión se va a originar entre el extremo al cual sujetaron el candado y el extremo que ustedes tienen en sus manos y es donde, ¿verdad?, están realizando el movimiento en el eje vertical para que se produzca el movimiento en un círculo vertical. Entonces, en el punto más bajo, la tensión, en el punto más bajo, donde el candado está literalmente sobre el eje y negativo, su mano estaría en el centro del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, la tensión va a estar hacia arriba porque ustedes están sujetando el candado desde la cuerda, con la cuerda. Pero el peso, o sea, la masa por la gravedad, continúa estando hacia abajo. Ya, supongamos, ¿verdad?, que si esta fuera la cuerda que les acabo de decir en este punto, estaría su mano sujetando la cuerda, acá vendría la cuerda, este punto rojo sería el candado, entonces lo que impide que el candado caiga es la tensión que se origina cuando ustedes sostienen la cuerda. Y obviamente lo que trata o atrae al candado hacia la tierra para que éste caiga es el peso, que es el resultado de la multiplicación de la masa por la gravedad. De ahí las dos fórmulas. Muy bien, vamos a aplicar lo previamente analizado o lo vamos a analizar nuevamente, pero ahora en un pequeño problema. Este problema es el ejemplo 10.6 que se encuentra en la página 207 del libro de texto. Y tenemos la siguiente información. Tenemos una pelota de 2 kilogramos, tiene una velocidad de 5 metros por segundo, cuando al girar pasa por la parte más alta del círculo, cuyo radio es de 8 centímetros. Vamos a determinar en el inciso A cuál es la tensión de la cuerda en ese instante y en el inciso B cuál es la mínima rapidez necesaria al pasar por la parte más alta para que se conserve el movimiento
perdón, circular. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos nuestra fórmula. En el punto más alto, como analizábamos anteriormente hace unos minutitos, la fórmula que se utiliza es esta que ustedes observan acá. Como la tensión y el peso están dirigidos hacia el centro, se toman como positivos porque tienen el mismo sentido de aplicación. Y esto da como resultado la fuerza centrípeta, la cual es igual al producto de la masa por la velocidad en el punto más alto elevada al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Ahora, nosotros queremos determinar, ¿verdad? En ese punto, cuál es la tensión de la cuerda. Por tanto, vamos a despejar. Entonces, si el peso, si la masa por la gravedad acá está adicionando, al pasar al otro extremo va a pasar a restar. Es decir, que ahora solamente tenemos que sustituir los valores, realizar las operaciones indicadas en la ecuación y vamos a obtener que 5 metros por segundo elevados al cuadrado, al multiplicarlo por 2 kilogramos y dividirlo entre el radio, nos da 62.5 newton. Estos 62.5 newton son la magnitud de la fuerza centrípeta. Analicemos por qué. Acá tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad constante número 1, o sea, en el punto más alto elevada al cuadrado entre el radio. Y en esta parte de acá, nosotros sustituimos los valores para determinar la magnitud de la fuerza centrípeta. Ya, literalmente acá lo que estamos haciendo es restar la fuerza centrípeta en el punto más alto menos el peso. Ahora, la fuerza centrípeta, que es de 62.5 newton, es la fuerza resultante en todos los puntos de la trayectoria circular donde la velocidad de la masa es de 5 metros por segundo. Es decir, que si la velocidad de la masa en toda la circunferencia es de 5 metros por segundo, la fuerza centrípeta que va a experimentar ese cuerpo en todo el movimiento circular vertical va a ser de 62.5 newton. Y en el punto de arriba el peso, ¿verdad? Es de 19.6 newton. Esto proporciona parte de la fuerza necesaria para que el cuerpo continúe describiendo un movimiento en un círculo vertical. El resto obviamente se origina por la tensión de la cuerda. Entonces, ahora vamos a determinar la tensión. Para ello simplemente vamos a restar y tendríamos que la tensión en el punto más alto es de 42.9 newton. Y hasta ahí el inciso A. Ahora, para determinar el inciso B, vamos a utilizar la otra fórmula que analizábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? ¿Cuál es la mínima rapidez necesaria al pasar por la parte más alta para que se conserve el movimiento circular? Tendríamos que determinar primeramente el lugar donde estamos, ¿verdad?, abordando el movimiento del cuerpo en este caso. Como continuamos en el punto más alto, vamos a utilizar la misma ecuación, el mismo signo, pero ahora vamos a despejar la velocidad en ese punto. Entonces tendríamos, ¿verdad?, que la velocidad crítica, que obviamente se presenta cuando la tensión de la cuerda disminuye a cero y toda la fuerza centrípeta es proporcionada por el peso, entonces vamos a simple y sencillamente realizar el despeje. En este punto, en el punto más alto, como literalmente el cuerpo se analiza como que cae alrededor, es como que cae alrededor, ¿verdad? Del punto donde se inicia la tensión. Entonces, acá la tensión inicial o la tensión máxima es igual a cero. Todo lo relacionado con la tensión de la cuerda va a ser igual a cero. Ya entonces, en este punto nosotros vamos a igualar la tensión a cero para obtener la velocidad crítica, que es la que obviamente nos permite conservar el movimiento circular. Entonces, la velocidad crítica, ahora ya no es V sub 1, ahora es V sub C, velocidad crítica, va a ser igual al despeje de la primera fórmula, que tendríamos eso que están observando en la pantalla. Entonces, vamos a recapitular para analizarlo un poco mejor. Repitamos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, la fórmula para analizar el movimiento de la pelota de 2 kilogramos en el punto más alto. Ahora nosotros necesitamos determinar la velocidad mínima o la rapidez mínima para que se conserve el movimiento circular.
Entonces, a esa velocidad mínima o rapidez mínima la vamos a denominar velocidad crítica. ¿Por qué la denominamos velocidad crítica? Porque en el punto más alto vamos a llegar a la conclusión de que hay un preciso momento en el que la tensión sobre la cuerda es igual a cero. Y literalmente el movimiento del cuerpo en el círculo vertical en ese preciso momento en el que la tensión es igual a cero depende únicamente del peso, es decir, de la magnitud que obtengamos al multiplicar la masa por la gravedad. Por tanto, la fórmula, una vez que eliminamos la tensión en ese punto, ya que la igualamos a cero, es igual a la masa por la gravedad, que a su vez es igual a la fuerza centrípeta. Como nosotros queremos determinar velocidad crítica, vamos a despejar. Acá, si esta masa está multiplicando, va a pasar a dividir. Obviamente, se nos van a cancelar las masas, el radio pasa a multiplicar y nos quedaría que la velocidad crítica al cuadrado es igual a la magnitud de la gravedad por la magnitud del radio de separación. Como la velocidad crítica no puede quedar elevada al cuadrado, simplemente radicalizamos ambos extremos de la fórmula y nos quedaría, una vez que sustituimos los valores, que la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 0.80 metros, que es el radio. Entonces, en este punto, nosotros vamos a determinar que la magnitud de la velocidad crítica es de 2.80 metros por segundo. Esto, jóvenes, es el procedimiento, ¿verdad?, para encontrar la ecuación que nos permita determinar la magnitud de la velocidad crítica. La fórmula ya despejada de manera directa está en la página 207 del libro de texto y es la ecuación 10.15. Acá yo les estoy compartiendo el análisis, ¿verdad?, que se hace en el ejemplo 10.6, que nos permite obviamente comprender de dónde surge la fórmula para encontrar la magnitud de la velocidad crítica. Entonces, la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de la constante de la gravedad multiplicada por el radio de separación. Ahora, ¿qué significa este resultado? Los 2.80 metros por segundo. Que si la velocidad en la parte de arriba disminuye a menos de 2.80 metros por segundo, o sea, es menor que esta magnitud, ya no se va a tener la fuerza necesaria para mantener el movimiento circular. Y la pelota de 2 kilogramos, en este caso, se va a convertir en un cuerpo de caída libre. O sea que ya no vamos a tener un movimiento en un círculo vertical, sino que vamos a tener un movimiento de un cuerpo en caída libre. Por eso se denomina velocidad crítica, ya que es la magnitud de la velocidad necesaria en el punto más alto para continuar analizando o para que un cuerpo continúe describiendo un movimiento en un círculo vertical. Con respecto a lo que es la gravitación, que también se encuentra en la página 207, tenemos lo siguiente: toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Es muy importante relacionar o analizar, o mejor dicho, interpretar, que la fuerza de gravitación o la fuerza con la que experimentan dos cuerpos celestes siempre es de atracción. La fuerza, ¿verdad? Como está acá. Toda partícula en el universo atrae, es una fuerza atractiva. La fuerza de gravitación universal es una fuerza atractiva. No existe fuerza repulsiva cuando estamos analizando interacción entre dos cuerpos celestes. ¿Ya? Cuando ustedes lleguen a un 10º grado, obviamente, pues vamos a ver una variante con respecto a esto, ya que en ese momento analizamos lo que es la fuerza eléctrica. Y a diferencia de la fuerza de gravitación universal, que únicamente puede ser atractiva, la fuerza eléctrica puede ser de atracción y también de repulsión, porque a nivel molecular o a nivel atómico existen cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, mientras que a nivel de los cuerpos celestes, o hablando de las masas, únicamente tenemos masas positivas, ¿ya? Tenemos masas positivas, porque obviamente la existencia, por así decirlo, de lo que es la antimateria, simple y sencillamente es un caso hipotético que se analiza a nivel o a un nivel teórico, a nivel de física teórica, pero todavía no se ha llegado, ¿verdad?,
a la parte demostrativa mediante procedimientos experimentales. Entonces, con respecto acá, tendríamos la masa del cuerpo número 1, la masa del cuerpo número 2 dividida entre el radio, que es la separación entre ambos cuerpos, elevada al cuadrado. En ese punto es importante resaltar que la letra G es una constante, al igual que la gravedad, pero ahora es la constante de gravitación universal. Ya, es algo más grande, es algo más amplio, algo, es como la gravedad, ¿verdad? Pero mejorada, por así decirlo. Entonces acá tendríamos que la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Esto es necesario memorizarlo, es necesario aprenderlo. Así como aprendimos que la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo, aquí también hay que memorizar esta parte para que sea más fácil resolver o aplicar este valor en la resolución de ejercicio. Con respecto al campo gravitacional y el peso, acá tenemos que se define el peso, se define como la atracción que ejerce la Tierra sobre las masas ubicadas cerca de su superficie. Y con respecto a la fórmula previamente compartida, tenemos que el peso de los cuerpos es un caso particular, de la ley de gravitación universal. ¿Qué significa? Significa que la fuerza con que la Tierra atrae a una masa es igual a la constante de gravitación universal por el producto de la masa de la Tierra multiplicado, ¿verdad? Por el producto que se obtiene al multiplicar la masa de la Tierra por la masa del cuerpo que está siendo atraído por la Tierra entre el radio de separación elevado al cuadrado entre ambos cuerpos. Esta fuerza recibe el nombre de peso del cuerpo, que como sabemos viene dado por la expresión peso es igual a masa por gravedad. Y de ahí nosotros obtenemos, o es de donde se deduce que la expresión de la intensidad del campo gravitatorio terrestre es igual a tener la gravedad G, que es campo gravitatorio, la variable G que ustedes observan en este punto, significa campo gravitatorio y es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra dividida entre el radio terrestre elevado al cuadrado, ¿verdad? Esta fórmula es la ecuación 10.17 y la tenemos en la página 209 de nuestro libro de texto. Es muy importante, jóvenes, ¿verdad? Que también analicen los ejemplos que están en estas páginas, ya que son ejemplos adicionales a los que yo les comparto en este video. Ya, o sea que ustedes tienen los ejemplos los ejemplos del libro, más los ejemplos que se comparten en el video, más los ejercicios que vamos a analizar en la videoconferencia del día viernes. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula a la resolución de dos problemitas sencillos. Primero, calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 60 kilogramos y la otra una masa de 70 kilogramos y la distancia que hay entre ellas es de 1.5 metros. Este caso hipotético es un caso de adecuación de la fuerza de gravitación universal, ¿verdad? A dos personas. Simplemente lo estamos adaptando a dos personas. O sea, vamos a pasar de analizar a niveles macroscópicos cómo es la interacción entre dos cuerpos celestes, que por ejemplo podrían ser perfectamente el planeta Tierra y nuestro satélite natural, que es la Luna, pero ahora lo vamos a adaptar a algo más sencillo y que nosotros podemos visualizar en cualquier lugar, que sería la interacción entre dos personas de masas diferentes. Entonces, primero sacamos nuestros datos. Tenemos que la masa de la persona número 1 es de 60 kilogramos y que la masa de la persona número 2 es de 70 kilogramos. El radio de separación, la distancia que hay entre las dos personas, es de 1.5 metros. Y la constante de gravitación universal es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Para poder analizar mejor este proceso de interacción entre las dos personas, vamos a suponer que las dos personas se encuentran, que una persona tiene sujetado un extremo de una cuerda y la otra persona el otro extremo de esa cuerda, y entre sí están oscilando a manera que forman un movimiento circular entre ellas, ya tal y como es la interacción entre la Luna y la Tierra. Ya traten de imaginar eso para que obviamente pues le hallemos un poquito más de, de, de practicidad a lo que es
este problema. Entonces, dicho eso, tenemos la fórmula. La fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por el producto que obtenemos al multiplicar, valga la redundancia, la masa del cuerpo número 1 por la masa del cuerpo número 2, dividida entre el radio de separación elevado al cuadrado. Sustituimos los valores que conocemos, recuerden que esta es una constante, sustituimos los valores, realizamos el procedimiento indicado y obtenemos que la fuerza es de 12.450.66 por 10 a la menos 11 newton. O sea que es un valor relativamente pequeño. Es muy, muy pequeño, porque ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por la potencia. La potencia está elevada a la 11, pero con un signo negativo. O sea que el punto decimal para pasar de notación decimal o de cifra significativa a notación científica fue recorrido de la izquierda hacia la derecha. Corrimos el puntito de izquierda a derecha. O sea, queda 0.000000 y luego vienen los valores numéricos enteros, estos que tienen acá. Ya, entonces el resultado o la fuerza gravitacional entre ambas personas es relativamente pequeña. Porque recuerden que la fuerza es directamente proporcional a las masas. Si las masas tienen una magnitud pequeña, por así decirlo, como es 60 y 70, el resultado va a ser también muy bajo. La fuerza gravitacional con la que interactúan es muy baja. La magnitud, perdón. Siguiente ejemplo. ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 4 por 10 a la menos 2 kilogramos y 9 por 10 a la menos 3 kilogramos? Si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newton. Tenemos nuestros datos, masa del cuerpo 1, masa del cuerpo 2, fuerza con la que se atraen y la constante de gravitación universal. Tenemos la fórmula que analizábamos en el ejercicio anterior, pero ahora nosotros vamos a determinar el radio de separación entre estas dos masas. Ya, entonces, primeramente, antes de radicalizar, nosotros podemos simple y sencillamente sustituir los valores, realizar las operaciones indicadas en la ecuación, como es multiplicar todos los datos del numerador y luego dividirlo entre la magnitud de la fuerza para obtener una magnitud equivalente a 26.68 por 10 a la menos 7 metros elevado al cuadrado. Ese es el radio de separación, o sea que es un radio relativamente pequeño. Para poder encontrar el resultado, nosotros tenemos que identificar que esta expresión ya no está elevada a la potencia 2, ya no está elevada al cuadrado, porque no puede quedar de esa manera. Simple y sencillamente vamos a radicalizar ambos términos de nuestra ecuación y una vez, ¿verdad? Eliminado el radical, en el caso del radio, el 2, que es el exponente, se elimina con el índice de la raíz y sacamos la raíz cuadrada de este valor para obtener que el radio de separación entre ambas personas es de 1.63 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Entonces, ¿a qué distancia se encuentran las dos masas? Se encuentran a una distancia de 1.63 por 10 a la menos 3 metros. En lo que respecta a los satélites en órbitas circulares, nosotros nos vamos a ir a la página 210, 211 de nuestro libro de texto. Ahora, en este punto, con respecto a los satélites, vamos a considerar, esta es la figura 10.12, está en la página 211, vamos a considerar por un momento que este satélite, este que observan acá, de masa M, o sea, masa desconocida, no conocemos la magnitud de la masa, se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio R. Tampoco conocemos la magnitud del radio. Ya no conocemos cuál es la separación que hay entre el satélite y la Tierra. Entonces, la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la velocidad constante para que el satélite permanezca en esa órbita circular, dividida entre el radio, va a ser igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa del satélite y a su vez multiplicado por la masa de la Tierra. Y este lo vamos a dividir entre el radio de que hay, o sea, entre la distancia que hay entre el satélite y la Tierra, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Y esta sería una ecuación de la fuerza centrípeta
y la fuerza de gravitación universal establecida por Newton. ¿Ya? Y de esa manera nosotros tenemos una fórmula que nos permite determinar cómo ubicar satélites en órbita, por así decirlo. O sea, cómo hacer o cómo determinar para que estos satélites permanezcan en órbita. Muy bien. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Supongamos que un satélite es colocado en órbita. Acá las animaciones se perdieron, no importa. Supongamos que un satélite es colocado en órbita alrededor de la Tierra a una altura aproximada de 36.000 kilómetros sobre un punto del ecuador. Determina el periodo de revolución sabiendo que el radio de la Tierra es aproximadamente igual a 6.000 kilómetros. Deseo aclarar, en el ejemplo 10.10, el radio de la Tierra que nos proporciona este ejemplo es de 6.38 por 10 a la 6 metros. ¿Ya? Entonces, acá nosotros estamos trabajando el radio, pero en kilómetros. Como la altura aproximada a la que se encuentra el satélite está dada en kilómetros, perfectamente podemos trabajar inicialmente todo el ejercicio en estas unidades de medida para posteriormente realizar el factor de conversión. Es decir, que primero vamos a sacar nuestros datos, vamos a determinar el radio de separación entre el satélite que está colocado en órbita y la Tierra, y para ello tenemos la altura, que es de 36.000 kilómetros, y el radio terrestre, que es de 6.000 kilómetros aproximadamente. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a determinar, ¿verdad? Vamos a determinar el radio de la órbita. ¿Cómo determinamos el radio de la órbita? Sumando el radio terrestre más la altura. ¿Ya? Así vamos a determinar el radio de la órbita. R es radio de la órbita y se determina sumando el radio terrestre que nos proporciona el problema, y si no lo proporciona el problema, el radio terrestre, como les decía, es de 6.000 kilómetros o 6.38 por 10 a la 6 metros, entonces vamos a sumarle a esa constante la altura que nos proporciona el problema. Entonces, en este caso lo que hacemos es sumar 6.000 kilómetros más 36.000 kilómetros para obtener una magnitud de 42.000 kilómetros. Y ese sería el radio de la órbita. O sea que el satélite está colocado en una órbita alrededor de la Tierra con un radio orbital de 42.000 kilómetros. Ahora, si suponemos que la órbita es circular, ¿verdad? Vamos a afirmar que la órbita es circular. En la página 212 de nuestro libro, nosotros nos podemos apoyar de la ecuación que les estoy presentando acá. La velocidad constante para que el satélite describa ese movimiento o esa órbita circular alrededor de la Tierra debe ser igual a 2pi multiplicado por el radio entre el periodo. Y como nosotros no conocemos la velocidad constante, tenemos que primeramente determinarla. Y para determinarla, nos vamos a ir a la ecuación 10.20, a la ecuación 10.19, perdón, de la página 211. Entonces, en la página 211 tenemos que la velocidad constante es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra entre el radio. Y como ahora nosotros ya tenemos esta ecuación, vamos a ir a unificar ambas fórmulas. Entonces, estamos uniendo la ecuación 10.19 de la página 211 con la ecuación que tenemos para la velocidad cuando el satélite describe una órbita circular. Entonces, de acá, nosotros podemos determinar que como la velocidad constante es igual a 2pi por r entre el periodo, podremos también afirmar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio, que es la ecuación 10.19. De esta igualación nosotros obtenemos la ecuación 10.19. Entonces, acá lo único que debemos hacer es sustituir los valores, realizar las operaciones indicadas en la ecuación, y una vez que radicalizamos, obtenemos que la velocidad necesaria para que el satélite describa esa órbita circular alrededor de la Tierra es de 3.8 por 10 a la 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Esa magnitud de la velocidad no puede ser menor, porque de ser menor el satélite caería a la Tierra.
Entonces, una vez que ya determinamos esta velocidad, vamos a determinar el tiempo que tarda el satélite en completar una vuelta completa. Entonces, el periodo va a ser igual a 2pi por el radio entre la velocidad. Como ya conocemos todas estas magnitudes, solamente vamos a sustituir valores. El radio terrestre, como les decía anteriormente, una vez ya aplicado el factor de conversiones, es igual a 4.2 por 10 a la 7 metros. En el caso de pi, lo vamos a trabajar con 3.14 y no con 3.1416 para que nos den el mismo resultado. Entonces tendríamos 2 por 3.14 por el radio, ¿verdad? Que orbital entre la velocidad necesaria para que el satélite describa ese movimiento circular o esa órbita circular alrededor de la Tierra. Y determinamos que el periodo de revolución es igual a 23.78 horas. Ahora aquí aclaro, el resultado les va a dar en segundos, porque las unidades de medida que tenemos son metros y segundos. Ese resultado es demasiado grande, les va a dar un resultado con un valor numérico alto. Entonces, para disminuir esa cifra, simplemente aplicamos un factor de conversiones de segundos a horas. Y obtenemos que es de 23.78 horas, que sería prácticamente un día. ¿Ya? Sería muy poco el tiempo que falta para completar un día. Entonces ahí tendríamos el periodo de revolución. Ahora, este ejercicio que está acá, el número 4, dice un satélite de telecomunicaciones de 5.000 kilogramos de masa describe una órbita circular concéntrica con la Tierra a 1.200 kilómetros de su superficie. Hay que calcular la velocidad orbital del satélite y su periodo de revolución. ¿Por qué está aquí abajo? Porque este ejercicio es para que ustedes practiquen. Este ejercicio es para que ustedes practiquen, lean, ¿verdad?, las páginas indicadas, página 211, página 210, lo resuelven y el día viernes simplemente cotejamos los resultados que ustedes obtuvieron con los resultados que yo obtuve. ¿Ya? Entonces ahí tienen el ejercicio para que lo copien. Le ponen pausa al video, copian el ejercicio, miran el ejercicio anterior, lo resuelven y el viernes lo comparamos. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver con las leyes de Kepler, las cuales se encuentran en la página 213, 214 del libro de texto. Ahorita les proporciono la base teórica. El viernes aplicamos la fórmula a la resolución de ejercicio. Entonces, página 213, página 214 es donde ustedes tienen que leer para identificar cuáles son las ecuaciones que nos permiten, por ejemplo, determinar el periodo con respecto, ¿verdad?, a la aplicación de las leyes de Kepler. Entonces, en primer lugar tenemos que la primera ley es conocida como, o establece que las órbitas de los planetas del sistema solar son elipses y el Sol está en uno de los focos. En resumen, eso es lo que establece la primera ley. La segunda ley establece que las líneas imaginarias, o que la línea imaginaria que conecta al centro, el centro del Sol, con el centro del planeta, barre áreas iguales en intervalos iguales de tiempo. O sea, que recorre áreas iguales en intervalos, iguales de tiempo. Analicen esto es muy importante y también es muy bonito. Tercera ley. Para todos los planetas, el cuadrado del periodo dividido entre el cubo de la distancia media al Sol tiene el mismo valor. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar y se encuentra, estimados alumnos, en la página 214 del libro de texto. Para que la analicen y el día viernes, ¿verdad?, tengamos de qué hablar. Entonces, acá les comparto este mapa, jóvenes, ¿verdad? Para no robar los derechos de autor, pertenece al estudiante Ana del segundo grado de otro colegio, ¿verdad? Que también pues, yo le imparto la asignatura. Entonces, muchachos, acá tendríamos lo que es un resumen, de las leyes de Kepler de manera teórica. Recuerden que este contenido se encuentra en la página 213, 214 del libro y simple y sencillamente tienen que repasarlo. Eso ha sido todo, estimados alumnos. Espero que observen el video, espero que analicen los ejercicios, sobre todo espero que resuelvan el ejercicio que les acabo de encomendar. Es muy importante que se integren en las videoconferencias
Pasen un excelente día, que el Señor los bendiga y los proteja. Cuídense.